Clara Gómez se acostumbra a la rutina silenciosa de su pequeño pueblo en Andalucía, donde los tejados siguen siendo rojos y el aroma del pan recién horneado envuelve las mañanas de domingo. Con 52 años, lleva años casada con Eduardo, un hombre tan meticuloso que podría darle clases de puntualidad a un reloj suizo. Él es el marido perfecto, diligente, organizado, y absolutamente predecible, tanto que Clara se siente invisible en su propia vida. Cada mañana, Clara prepara el café con leche tal y como a Eduardo le gusta, dejándola tostada con mantequilla apenas derretida, y observa cómo él sale impecable, con su camisa planchada y su maletín de cuero desgastado. Por fuera, ella es la vecina ejemplar, vestidos claros, uñas cuidadas, sonrisa amable en el mercado. Pero por dentro, un fuego dormido arde silencioso, como brasas que no terminan de apagarse. Un día de verano, cuando el sol parece haberse olvidado de bajar, llega al pueblo un nuevo vecino, Miguel Sánchez, un hombre que se instala en la casa de enfrente, la antigua propiedad de Don Suárez, vacía desde el otoño pasado. Aparece sin avisar, sin camiseta, lavando el capó de su todoterreno con movimientos lentos y casi hipnóticos. El agua resbala por sus hombros anchos, dibujando senderos sobre músculos marcados por el sol y la vida al aire libre. Su piel bronceada tiene un brillo que no proviene solo del sol, sino de una vitalidad que el campo aún conserva en algunos cuerpos. Clara lo observa desde su porche, el regador en mano y los pies pegados al suelo, inmóvil. Una voz interior le susurra que dé la vuelta, pero otra, más antigua y olvidada, le ordena quedarse. Baja lentamente los 3 escalones, sintiendo el vestido ligero pegado al sudor de sus piernas. La brisa matutina acaricia sus hombros como dedos curiosos. Cruza el pequeño jardín que separa sus casas y dice, casi sin aliento, hola. Miguel levanta la mirada y el mundo se estrecha hasta que solo queda el espacio entre sus ojos y los de ella. Buenos días, responde él, secándose las manos con un trapo y esbozando una sonrisa firme, nada amplia, pero segura. Debe ser Clara, mi vecina, murmura ella, extendiendo la mano. La suya es grande y cálida. Al tocarla, algo tiembla dentro del pecho de Clara. Miguel, dice él, pronunciando su nombre como si lo saboreara. Clara, responde ella, con esa voz grave y seductora que parece deslizarse desde sus oídos hasta su vientre. Permanecen allí, bajo el sol creciente, con las manos unidas por un instante demasiado largo. Debería haberse retirado con prudencia, pero el sentido común nunca la hizo sentir viva. En los días siguientes, el destino parece conjurarse para que se crucen en cada esquina. Él aparece en el jardín, sin camiseta, regando la huerta o lijando una tabla vieja. Ella, sin necesidad de podar nada, sale a su propio jardín. Cuando él lava el coche, ella pasa 3 veces por delante del buzón, sabiendo que no recibirá nada, pero disfrutando de la mirada que él le lanza, como una brisa cálida que sube por sus piernas, se esconde entre los pliegues del vestido y se posa en la curva de su cintura. A veces solo intercambian un discreto gesto, pero hay algo en sus ojos, una paciencia predadora. Clara comienza a desear ser casada. Una tarde, distraída, casi choca con él al doblar la esquina de su jardín. Su mano es rápida y firme, sujetando sus brazos para evitar que tropiece. Cuidado, Clara, dice con una sonrisa ladeada y una voz demasiado baja para ser inocente. Sus manos permanecen un segundo más sobre ella, y Clara siente el calor atravesar la tela de su blusa, como si la marcara por dentro. Tartamudea algo y huye, con las piernas flojas y el rostro ardiendo. Aquella noche, tumbada al lado de Eduardo y escuchando su respiración monótona, la mente de Clara sigue sintiendo el toque de Miguel. Cierra los ojos y, por primera vez en años, sonríe en la oscuridad. El deseo, cuando regresa, no pide permiso. Invade, crece y se alimenta de lo que falta. Al día siguiente, cuando ve a Eduardo salir para el trabajo, algo dentro de ella se libera. Se queda mirando por la ventana hasta que oye el sonido de la manguera afuera. Miguel, otra vez sin camiseta, lavando su todoterreno. El agua corre por su espalda, bajando como dedos líquidos entre los omóplatos y desapareciendo bajo la cintura de sus vaqueros desgastados. Él gira la cara y la ve. Clara ya no se esconde. ¿Necesitas ayuda con eso?, pregunta, intentando sonar casual. Él sonríe, una sonrisa que es invitación y advertencia a la vez. ¿Se está ofreciendo? Su corazón late tan fuerte que apenas oye su propia respuesta. Quizá. Él deja la esponja en el cubo y avanza hacia ella, todavía goteando, con una mirada que parece desnudar más de lo que la ropa puede ocultar. ¿Quieres un vaso de agua?, ofrece,
deteniéndose a un paso. Sí, responde ella y entra con él. La puerta se cierra tras ellos con un clic sutil y el aire dentro de la cocina se vuelve denso, vivo, peligroso. Es una cocina sencilla, suelo frío, mesa de madera maciza, 2 sillas con cojines gastados. Huele a limón y a óxido. Pero en ese momento, Clara no siente nada más que la presencia de Miguel, tan cerca que puede escuchar el goteo del agua desde su piel al suelo. «Estás temblando, Clara», dice en voz baja, sin ironía, solo constatación. «Es el calor». Intenta sonreír, pero su voz sale fallida, casi suplicante. «¿Seguro?». Su mirada recorre su cuerpo como una sombra densa. Siente el vestido pegarse entre sus pechos, la humedad del sudor acentuando las curvas olvidadas. Hace tiempo que nadie la mira así, como si su piel fuera un mapa y él el único con valor para descifrarlo. Miguel se acerca despacio, como dándole tiempo para huir. Pero Clara no quiere huir. «Hay algo en ti, Clara». Algo que grita incluso cuando está callado, susurra, rozando sus labios junto al cuello. Cuando su mano toca la cintura de Clara, su cuerpo estremece como tierra reseca que recibe la primera lluvia en años. Ella cede, no con duda, sino con el hambre de quien olvidó su propio sabor. El beso llega intenso, húmedo, casi brusco, pero con una delicadeza sutil que la rompe por dentro. Es como si él supiera exactamente dónde están los escombros y los sorteara sin juzgar. Sus manos bajan por su espalda, rodeando las caderas como si buscaran algo perdido. Siente sus dedos deslizarse bajo el borde del vestido, subir por la parte interna de sus muslos, despertando nervios que ya creía dormidos. Allí, entre el fregadero y la pared, Miguel la levanta con una facilidad casi indecente. Sus piernas lo envuelven como si su cuerpo lo conociera de vidas pasadas. La pared fría se pega a su espalda, pero su piel cálida la mantiene viva. La toma con urgencia, reverencia y la furia tranquila de quien encuentra refugio. No hay palabras, solo suspiros, gemidos apagados y la madera crujiendo bajo sus cuerpos en colisión. Cuando la tormenta termina y el silencio cae entre ellos como una sábana ligera, Clara sabe que ha despertado por primera vez en muchos años. Es mujer. No esposa. No vecina. Mujer, pero el sol del verano no perdona, y lo que comenzó como una chispa amenaza con incendiarlo todo, y en la penumbra, un secreto aguarda, oculto tras la sombra de un nombre que podría cambiarlo todo. Teresa. ¿Quién es Teresa? ¿Un pasado enterrado o una nueva amenaza? El aire se tensa. La historia apenas comienza. El sol de la tarde caía con un tono dorado sobre las callejuelas empedradas de Ronda, ese pueblo blanco encaramado entre los riscos de Andalucía, donde cada rincón parece susurrar historias antiguas. Clara Gómez, aún con el vestido amarillo que había elegido para sentirse viva, se sentó en el banco de la plaza, observando cómo las sombras se alargaban. La brisa suave le revolvía el cabello y le acariciaba la piel con la delicadeza de un amante tímido. La imagen de Miguel, con su piel morena y mirada intensa, seguía grabada en su mente, como un tatuaje invisible que le quemaba por dentro. Aquel día, la casa de enfrente, la que había sido su refugio y su prisión secreta, parecía un monumento a sus deseos y sus traiciones. Pero la verdad, como siempre, tenía capas que aún no había desvelado. Teresa Oliveira, el nombre que había encontrado en el correo electrónico de Eduardo, no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Quién era aquella mujer? ¿Una amante pasada o presente? ¿Y qué significaba ese mensaje lleno de cariño y nostalgia? Sigo pensando en ti cada vez que veo girasoles. ¿Girasoles? En Andalucía, eso sonaba a poesía y a dolor. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Clara decidió que era hora de enfrentar el misterio. Con una copa de vino tinto en la mano y el vestido amarillo ceñido que delineaba sus curvas aún sensuales, abrió el ordenador de Eduardo con manos que temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina de descubrir lo oculto. La pantalla iluminó su rostro con una luz fría, casi cruel, y allí estaban las fotos, Eduardo y Teresa, sonriendo, abrazados, en un verano muy lejano. Teresa tenía el cabello corto, los ojos brillantes y un aire de complicidad que Clara nunca había visto en su marido, pero lo que más le dolió fue la inscripción en una de las fotos, último verano juntos. Como si aquella mujer fuera el eco de un amor que Eduardo había enterrado, pero nunca olvidado. En ese instante, Clara sintió que sus cimientos se tambaleaban. No solo ella había sido traicionada, Eduardo también llevaba un pasado que ella desconocía. Al día siguiente, Clara salió a la calle con la determinación tatuada en el rostro.
Su vestido amarillo, ahora un poco más atrevido, rozaba justo por encima de las rodillas y sus zapatos de tacón bajo dejaban un sonido firme sobre las piedras. Su bolso, de cuero envejecido, contenía más que llaves, llevaba su nueva voluntad de renacer. Miguel apareció como siempre, con su camisa blanca desabotonada y un pantalón vaquero que parecía hecho a medida para sus piernas musculosas. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron con un fuego que no era solo deseo, sino posesión. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de todo, él seguía siendo su tormenta. ¿Listos para el siguiente paso?, preguntó Miguel con una sonrisa que podía haber sido dulce, pero que esa vez sonaba a amenaza. Clara lo miró a los ojos, intentando encontrar la mujer que había sido antes de perderse en el laberinto de engaños y pasiones. En ese instante, supo que no podría volver a ser la misma. ¿Qué pasó?, preguntó con voz firme, desafiándolo. Miguel se acercó, rozó su mejilla con los dedos y dijo, casi en un susurro, es hora de tomar todo lo que mereces, pero Clara no estaba segura de qué era eso. Libertad, dinero, deseo, o quizá la verdad, esa verdad que siempre había intentado ocultar incluso a sí misma. Mientras la noche avanzaba, Clara comprendió que aquel juego era más peligroso de lo que creía. La línea entre el amor y la traición se desdibujaba con cada caricia, con cada mentira susurrada en la oscuridad, y en el fondo, una pregunta se anidaba en su mente como una serpiente. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Un salvador o un cazador? Porque en Ronda, donde las montañas guardan secretos milenarios, no todo es lo que parece. Y Clara estaba a punto de descubrir que algunos misterios son más oscuros que la noche misma. Mientras el reloj marcaba la medianoche, un mensaje anónimo llegó a su móvil: no confíes en las apariencias. Teresa no es quien crees. Y Miguel tiene un pasado que podría destruirlo todo. Clara apretó el teléfono contra su pecho, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. La historia apenas comenzaba, y el abismo la esperaba con las garras abiertas. El amanecer en Vejer de la Frontera siempre tenía un aire especial. El sol doraba las casas encaladas, mientras la brisa marina traía consigo el aroma salado del Atlántico mezclado con el perfume de azahar de los naranjos. Clara Gómez despertó aquella mañana con una mezcla de inquietud y determinación. El mensaje anónimo en su móvil seguía resonando en su mente como un eco persistente. No confíes en las apariencias. Teresa no es quien crees. Y Miguel tiene un pasado que podría destruirlo todo. ¿Quién había enviado ese aviso? ¿Un amigo, un enemigo o alguien que simplemente disfrutaba del caos? Vestida con un vestido de seda color coral que se pegaba a sus curvas con una sensualidad discreta, y unos zapatos de tacón que resonaban con fuerza en el suelo de madera, Clara salió de su pequeño apartamento con la intención de buscar respuestas. Se sentía como una mujer que caminaba en la cuerda floja, con el peligro acechando en cada sombra, pero también con una nueva energía que la impulsaba hacia adelante. El pueblo despertaba lentamente y, mientras caminaba por sus calles estrechas y empedradas, Clara recordó las tardes en la librería Café, donde mujeres de todas las edades compartían sus historias en un susurro cómplice. Recordó también a Miguel, con su sonrisa que podía ser tanto un refugio como una amenaza velada. ¿Cuánto sabía él realmente de su pasado? ¿Y cuánto había ocultado? Decidió que el primer paso era averiguar más sobre Teresa Oliveira, la mujer que parecía tejer un hilo invisible entre ella y Eduardo. Su búsqueda la llevó hasta la plaza principal, donde la biblioteca municipal albergaba archivos antiguos y registros que podrían arrojar luz sobre aquella figura desconocida. Al entrar, fue recibida por don Julián, el bibliotecario octogenario, que la miró con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Clara, ¿qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó con una sonrisa que dejaba entrever sus años de sabiduría. Busco información sobre Teresa Oliveira, respondió ella con firmeza. ¿Sabe algo? Don Julián frunció el ceño y se acercó al ordenador de la biblioteca. Teresa Oliveira. Déjame ver. Sí, hubo una señora con ese nombre que vivió aquí hace más de 20 años. Solía trabajar en la antigua fábrica de conservas, pero desapareció del pueblo hace tiempo. Dicen que se fue sin despedirse, dejando muchas preguntas sin contestar. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mujer era un fantasma del pasado, una sombra que ahora amenazaba con desvelar secretos enterrados. Mientras don Julián le mostraba algunas fotografías antiguas, Clara notó que Teresa tenía un aire familiar, una mezcla de melancolía y misterio en sus ojos que la hizo pensar en su propio reflejo. Decidida a descubrir la verdad, Clara visitó la antigua fábrica de conservas.
ahora abandonada y cubierta de grafitis. El lugar tenía un aire fantasmagórico, con ventanas rotas que dejaban entrar la luz de manera irregular, creando sombras que danzaban en las paredes desconchadas. Allí, entre cajas vacías y maquinaria oxidada, encontró un cuaderno de tapas desgastadas. Al abrirlo, descubrió notas escritas a mano, fechas y nombres, y un dibujo de girasoles que coincidía con la frase del correo de Eduardo. Era el diario de Teresa. Las páginas estaban llenas de confesiones, sueños rotos y una advertencia clara: no todo es lo que parece. Hay ojos que miran desde las sombras y manos que manipulan los hilos del destino. Clara sintió que aquel hallazgo era una llave para abrir puertas que hasta entonces había preferido mantener cerradas. Pero también era un recordatorio de que, en su búsqueda, podía perderse a sí misma. Esa noche, Miguel apareció en su apartamento con la misma confianza de siempre, pero esta vez Clara lo recibió con una mirada diferente, cargada de preguntas y sospechas. ¿Qué sabes de Teresa?, preguntó sin rodeos. Miguel la observó con una sonrisa ladeada, esa que siempre había despertado en ella una mezcla de deseo y temor. Más de lo que imaginas, respondió. Pero algunas verdades son peligrosas, Clara. ¿Estás segura de querer descubrirlas? Ella asintió, consciente de que el camino que había elegido no tenía vuelta atrás. Porque en Vejer, entre el mar y la tierra, las historias de pasión, traición y secretos se entrelazan como las ramas de los naranjos, y Clara estaba a punto de desvelar un misterio que cambiaría su vida para siempre. Y mientras la luna se alzaba sobre el pueblo, una sombra se movía silenciosa en la oscuridad, observando, esperando. Porque en este juego, nadie es inocente y todos tienen algo que esconder. El aire fresco de la madrugada acariciaba las calles empedradas de Vejer mientras Clara se despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que cada latido marcaba el ritmo de una batalla interna. El vestido coral de la noche anterior, cuidadosamente doblado sobre la silla, parecía un símbolo de la mujer que estaba dejando atrás, una mezcla de sumisión y deseo. Ahora, con la determinación prendida como una llama en su pecho, se vistió con una blusa blanca de seda que dejaba entrever la piel morena de sus brazos y una falda lápiz azul marino que abrazaba sus caderas con elegancia y un toque de provocación sutil. Sus zapatos, unos tacones de charol negro, hacían eco en el suelo mientras bajaba las escaleras, lista para enfrentar el día. Miguel esperaba en la puerta, como un lobo al acecho, pero con la apariencia de un caballero. Su camisa azul claro estaba desabotonada en el primer botón, dejando entrever una clavícula marcada por el sol y un collar de cuero que parecía contar su propia historia. Sus jeans desgastados y botas de cuero daban la impresión de un hombre acostumbrado a la tierra y a la ciudad, un contraste que lo hacía aún más intrigante. ¿Lista para lo que viene?, preguntó con una sonrisa que podía ser tanto una promesa como una amenaza. Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, le devolvió la mirada con una mezcla de desafío y curiosidad. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, pero también sentía que había llegado el momento de tomar las riendas de su propia historia. Decidieron ir juntos a Sevilla, la ciudad donde, según las pistas encontradas en el diario de Teresa, se guardaban secretos que podrían esclarecer la verdad sobre el pasado de Miguel y su conexión con Teresa. Al llegar, el bullicio de la ciudad los envolvió, calles estrechas llenas de vida, el aroma del azahar mezclado con el humo de las churrerías y el sonido lejano de una guitarra flamenca creando una banda sonora que parecía acompañar cada paso. Entraron en una antigua casa de vecindad en el barrio de Triana, donde Miguel aseguraba que encontrarían a alguien que podría ayudarles. La vivienda tenía un aire decadente, con azulejos rotos y paredes cubiertas de grafitis, pero en su interior se respiraba una historia que esperaba ser contada. Allí conocieron a Carmen, una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, cuya sonrisa guardaba secretos y cicatrices. Vestía una blusa roja que contrastaba con su piel oliva y una falda larga que rozaba el suelo, movimientos que irradiaban una sensualidad tranquila y poderosa. Sabía que vendrías, dijo Carmen al ver a Clara. Miguel me habló de ti. Y de Teresa. La conversación se volvió un juego de miradas y palabras veladas, donde cada frase llevaba consigo una carga de verdad y engaño. Carmen reveló que Teresa había sido más que una simple trabajadora de la fábrica. Había sido parte de una red que luchaba contra las injusticias de aquellos tiempos, un pasado que Miguel había intentado dejar atrás pero que ahora amenazaba con atraparlos. La tensión entre Clara y Miguel crecía, como si las paredes mismas quisieran escuchar lo que no se decía. Clara notó la manera en que Miguel la miraba, con un deseo que mezclaba urgencia y miedo, y cómo su mano rozó la suya con una intensidad que hizo que su piel se erizara. ¿Y tú?
Clara? Preguntó Carmen con una sonrisa enigmática. ¿Qué buscas en todo esto? Clara respiró hondo, sintiendo como la verdad comenzaba a desnudarse ante ella. Buscaba respuestas, sí, pero también quería recuperar la mujer que había perdido entre mentiras y secretos. Y, quizás, encontrar un camino hacia la libertad. Esa noche, de regreso en Vejer, Clara se sentó frente al mar, con el vestido azul ondeando al viento y la luna reflejándose en sus ojos. Sabía que la historia aún no había terminado y que el verdadero peligro no era lo que habían descubierto, sino lo que aún estaba por venir, porque en el juego de las pasiones y las traiciones, solo hay una regla: nadie gana sin perder algo primero, y mientras las olas rompían contra la orilla, una sombra se acercaba sigilosamente a la casa de Clara, portando un sobre con un sello que nadie en Vejer había visto antes. El misterio continuaba, y esta vez, las apuestas eran más altas que nunca. Las primeras luces del alba teñían de rosa los tejados encalados de Vejer de la frontera, mientras Clara Gómez despertaba con una mezcla de inquietud y determinación que le aceleraba el pulso. El vestido azul que había llevado la noche anterior, ceñido y elegante, reposaba doblado sobre la silla, como un vestigio de la mujer que estaba dejando atrás. Esta mañana, decidió vestirse con una blusa blanca de seda que delineaba sutilmente su figura, dejando entrever la piel bronceada de sus brazos, y una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con una sensualidad discreta. Sus zapatos de tacón encharolado resonaban con firmeza sobre el suelo de madera mientras bajaba las escaleras. Lista para enfrentar lo desconocido, Miguel la esperaba en la puerta, con esa presencia imponente que parecía combinar la rudeza del campo con la elegancia urbana. Su camisa azul celeste estaba desabrochada en el primer botón, dejando ver el contorno marcado de su clavícula y un collar de cuero que parecía contar historias de noches sin luna. Los jeans desgastados y las botas de cuero completaban ese aire indómito que la había cautivado desde el primer día. ¿Lista para lo que viene?, preguntó con una sonrisa que podía ser tanto una promesa como una advertencia. Clara no contestó de inmediato. En cambio, lo miró fijamente, con una mezcla de desafío y curiosidad. Sabía que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría sus vidas, pero la sensación de controlar su destino le daba una fuerza renovada. Decidieron partir juntos hacia Sevilla, la ciudad donde, según las pistas descubiertas en el diario de Teresa, residían secretos capaces de desvelar el pasado oscuro de Miguel y su conexión con Teresa. Al llegar, el bullicio de la ciudad los envolvió, calles estrechas y vivas, el aroma de azahar mezclado con el humo de las churrerías, y el lejano rasgueo de una guitarra flamenca que parecía marcar el compás de sus pasos. Entraron en una antigua casa de vecindad en el barrio de Triana, una vivienda con azulejos rotos y paredes cubiertas de grafitis que guardaba historias silenciadas. Allí conocieron a Carmen, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante, que los recibió con una sonrisa enigmática. Vestía una blusa roja que contrastaba con su piel oliva y una falda larga que rozaba el suelo, irradiando una sensualidad contenida y poderosa. «Sabía que vendríais», dijo Carmen al ver a Clara. «Miguel me habló de ti. Y de Teresa». La conversación se convirtió en un juego de miradas y palabras veladas, donde cada frase llevaba el peso de verdades ocultas y mentiras a medias. Carmen reveló que Teresa no había sido solo una trabajadora de la fábrica, sino parte de una red clandestina que luchaba contra las injusticias sociales de aquellos años. Un pasado que Miguel había intentado enterrar, pero que ahora amenazaba con resurgir y atraparlos a ambos. La tensión entre Clara y Miguel aumentaba, palpable en el aire denso del cuarto. Clara notó cómo Miguel la miraba con una mezcla de deseo y miedo, y cómo su mano rozó la suya con una intensidad que hizo que una corriente eléctrica recorriera su piel. «¿Y tú, Clara?», preguntó Carmen con una sonrisa ambigua. «¿Qué buscas en todo esto?». Clara inspiró profundamente, sintiendo como la verdad se desnudaba frente a ella. Buscaba respuestas, sí, pero también anhelaba recuperar la mujer que había perdido entre mentiras y secretos. Y quizás, encontrar un camino hacia la libertad. Aquella noche, de regreso en Vejer, Clara se sentó frente al mar, el vestido negro ondeando con la brisa marina, mientras la luna se reflejaba en sus ojos. Sabía que la historia estaba lejos de terminar, y que el verdadero peligro no residía en lo que habían descubierto, sino en lo que aún estaba por venir, porque en el juego de pasiones y traiciones, solo hay una regla: nadie gana sin perder algo primero. Y mientras las olas rompían contra la orilla, una sombra se acercaba sigilosamente a la casa de Clara, portando un sobre con un sello que ningún vecino de Vejer había visto antes. El misterio continuaba, y esta vez,
Las apuestas eran más altas que nunca.